Muy buenas noches, bienvenidos a Sigamos de Largo, capítulo de día martes. Les prometí que esta semana íbamos a ir los 4 días y los 4 días vamos a ir. Tenemos un programa hoy día que yo espero, valga la redundancia, que sea esperanzador y no triste, porque el título del programa no es bonito, es Adopciones Ilegales en SDL. Tiene que ver con todos aquellos niños que en la época de la dictadura y post-dictadura fueron arrebatados de las manos de sus padres, algunos sabiendo, otros no sabiendo. ¿Y qué pasó con esos niños? ¿Qué está pasando con ellos el día de hoy? Para eso está Constanza del Río con nosotros. Ella es una de las guaguas que fueron entregadas irregularmente en esa época. También está en el panel Pilar Rodríguez y Marcial Sánchez, con quienes vamos a conversar en un ratito más. Pero yo decía, Constanza, primero que todo, bienvenida y gracias por estar en Sigamos de Largo. Muchas gracias por la invitación. He seguido yo tu historia, me imagino que como muchos chilenos, a través de la prensa, y acompañándote un poco también en este proceso de encontrar a tus papás biológicos. ¿En qué momento te das cuenta o siempre supiste que eras adoptada? No, a mí me contaron mis papás adoptivos, Jorge y la Cecilia, a los 39 años, para mi cumpleaños, que yo había sido adoptada a través del doctor Gustavo Monkever Barros, que les había pasado una guagua en una clínica y que se habían ido con la guagua en brazos. Perdónalo, así como que me meta, pero ¿a pito de qué nace esa conversación? ¿A cómo llegan ellos a buscar una guagua? ¿O cómo llegan ellos a contarte a tus 39 años? Debido a varias discusiones que nosotros habíamos tenido, que ellos no hablaban mucho del pasado, tenían medio bloqueado varios temas, tuvimos una discusión y debido a que en algún minuto yo viajé fuera de Chile, yo trabajaba en una empresa de telefonía, viajaba mucho a Canadá y pasé una vez por Nueva York y mi primo en Nueva York, Pocho, que es un gran primo mío, los llamó por teléfono y les dijo que si yo le preguntaba algo acerca de la adopción, él me iba a contar. Pero que él no iba a poner el tema. Pero que si yo preguntaba, él iba a contar. Entonces, mis papás... básicamente bajo la amenaza de... Entre comillas, bajo la amenaza, mis papás viendo lo que había pasado los últimos meses. Yo llegué de vuelta después de varios... Estuve en Buenos Aires, Lima, qué sé yo, y cuando llegué a Santiago, a mi cumpleaños me contaron. Me contaron que yo había nacido con el doctor Gustavo Monkever. Y que ellos habían... ¿Cómo te explicaron ellos que hubiesen recibido una guagua sin ningún tipo de proceso? Mi mamá, bueno, en el libro que vengo a presentar hoy día, que se llama Nos Buscamos, sale relatado que mi mamá parte la conversación como si yo tuviera, no sé, 5 años, y me dice que ella nunca me había tenido en la guatita. Y yo con eso me quedó absolutamente claro que para dónde iba la conversación, porque yo igual lo sospechaba. ¿Por qué lo sospechaba? ¿Por una cosa física? Por varias cosas, más que físico, que yo me parezco harto a los del Río, por unas cosas más como de forma de ser. Yo siempre quise ser scout, ponte tú. Me fascina la nieve. Mis papás no son scout, no hacen outdoor, no hacen nada. Nosotros como más vienes de aire libre. Claro, y mis papás más... nada. En tendencia política tampoco nos llevamos muy bien. Yo era muy social, muy del Techo para Chile, trabajar con Felipe. Mi mamá nunca entendió muy bien esto de... Lo encontraba loable, pero encontraba que esto de ir a ensuciarse y hacer casa, no sé, a cualquier parte era un poco más muy sacrificado. Entonces yo me sentía muy distinta. Yo en algún minuto yo pensé que era adoptada. Y se lo dije a mi mejor amigo. ¿Tú eres de una familia, tus padres adoptivos son de estrato socioeconómico alto? Medio alto, sí. Yo estuve en un colegio particular, el Villa María, que es un colegio bastante... ¿Tus papás pagaron por ti? Mis papás no pagaron por mí. Me consta que no pagaron por mí, pero Gustavo Monkever sí vendía niños. Es que quiero que sigamos conversando porque en la pauta estuvimos debatiendo hartos ratos sobre qué beneficios tenían el doctor Monkever, el cura Joannón, porque no creo que esto haya sido de buena voluntad, entregarle un niño a una familia que no podía tenerlo. Nosotros hoy día con la fundación sabemos que Gustavo Monkever cobró por las guaguas, que la gran mayoría de las guaguas de Gustavo Monkever no están en Chile, están en Lima. Así que un aviso para Lima, todos los que son adoptados y nacieron en Chile, es adopción ilegal. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero esta conversación está recién empezando desde tu experiencia personal y después ya nos metemos en el panel para contextualizar de qué época fatídica de la historia de este país estamos hablando. No se cambien. ¿Sabes cómo hacer que todo quede más fresco? Con tu queso fresco Colún y su nuevo formato de 450 gramos.
vas a disfrutar mucho más de todo eso que te gusta al desayuno, al almuerzo, en un picnic o en el picoteo. Es ideal para cualquier ocasión. Prueba su exquisito sabor natural, ya que es elaborado con leche fresca en su origen, el sur. Colún, toda la magia del sur. Yo pensé que tú me ibas a decir que te habían contado a los 18. No, estoy loca, a los 39. No tampoco, pero fue hace poco. O sea, yo tengo 46. No han pasado 10 años. Y fue desorbitante cómo me quitaron el piso. Porque en el libro cuento que me pasaba... Ay, fotos de mi papá. Me pasaba que cuando yo supe, me miraba al espejo y no me reconocía. Claro. No me reconocía. ¿Qué? Era como ver tu cara, así como... Estamos de regreso aquí en Sigamos de Largo. Como les dije, el hashtag es adopciones ilegales en SDL. Tus papás te cuentan a los 39 años que eras adoptada. Me imagino que te quedaste sin suelo. Sin piso. Debajo de las patas. Sí, mal. O sea, quedé con un amor inmenso hacia ellos. Me acuerdo que los primeros sentimientos que yo tuve fue lo primero que supe en mi mente fue ¿dónde están? Mi pregunta era ¿dónde están mis padres biológicos? ¿Dónde está mi familia biológica? Después un agradecimiento inmenso porque les destruí 3 autos, hice todas las estupideces y travesuras y tonteras que uno puede hacer de niño. ¿Qué hace un hijo? Que hace un hijo. El amor inmenso de que me criaron en un colegio, el Descueve, una universidad también el Descueve, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha contención, con mucho apoyo. Mi papá sobre todo y mi mamá también, siempre empujándome, nunca cortándome las alas. Dices que lo primero fue ¿dónde están? ¿Dónde están? Y ¿Tus esa papás pregunta, sabían, tenían respuesta para esa pregunta? no sabían. Sabían que había sido Gustavo Monkeberg, ni siquiera se acordaban dónde me habían ido a buscar. Mis papás en esa época vivían en Iquique y mi papá era de Viña, entonces no se ubicaban mucho en Santiago y donde me fueron a buscar ellos no se acordaron. ¿De dónde agarras una hebra que termina en el encuentro con tus papás biológicos? ¿De dónde? ¿De la clínica? La primera hebra fue a los años de que ellos me contaron, pasó el tema de Ciper Chile, aparece el reportaje de Gustavo Villarrubia en Ciper Chile y ahí me entero que yo ya no era la única adoptada de Chile, porque yo juraba que era la única adoptada por el doctor Gustavo Monkeberg porque era amigo de mis papás, entonces buena onda, y ahí me doy cuenta que esto era un tráfico y ese fue el segundo golpe y fue espantoso porque me di cuenta que había sido parte de un tráfico. Y la primera hebra fue convencer a mi papá estaba súper enfermo, cuando estuvo un poco mejor, se levantó y me dijo, papá, necesitamos llegar al hospital. Necesito saber dónde parto la búsqueda, de qué parte física. Y después de que nos dimos vuelta todo el día por Santiago, un día de febrero, llegamos a la maternidad Carolina Freire, que queda cerca de Plaza Brasil, en Matucana, entre San Pablo y Rosa. Hoy día ya no existe. Esa clínica hoy día se llama Clínica Cordillera. Esa fue trasladada por la Junta de Gobierno, fue trasladada a Fleming, porque se cayó para el terremoto del 85, ya estaba destruida. Pero ya cuando tengo el lugar, lo primero que hice fue poner un cartel que decía, en esta maternidad fui dada en adopción en forma ilegal, busco a mi familia biológica y un mail. La fundación todavía no existía. No, era tu búsqueda personal. Búsqueda personal, de hecho el mail era así, @gmail.com. Pero entonces en esa clínica tampoco había ningún registro... No había, si la clínica no existe, es un portal de ladrillo y está desbotado, se cayó, es un sitio eriazo. ¿Y entonces cómo llegas donde tus papás? Es que es larga la historia, ahí está en el libro. Que lo vamos a leer. Hay que leérselo. Porque está en el hospital, pongo el cartel, me empiezan a llegar mail de apoyo, que bueno, que no sé qué, y empiezo a escuchar mails que decían, yo fui a tener a mi guagua ahí, yo fui testigo como le quitaron guaguas a niñitas cuicas, porque así las mencionaban las mismas mamás, porque esto era una maternidad pública, era gratuita, era como la casa chica de la Clínica Santa María, ahí hacían la práctica obstetra, ginecólogos de la Clínica Santa María, y de hecho sabemos que el nexo está unido. Pero cuéntame, cuando recibes ese mail en Claro. particular que te lleva a un lugar. Ese mail en particular me dice que ella había sido testigo de cómo le habían robado la guagua a una niñita cuica. Niñita porque decía haber tenido unos 15, 16 años y era rubia y era de otro color, entonces dijo, ella era cuica. Esa fue la primera pista que hice. La que siguió a eso fue una depresión que me agarré, que estuve un año galopando mal porque no sabía cómo me llamaba. Yo me miraba a un espejo y no me reconocía, no sabía quién eran, todo mal, estuve enojada conmigo, con la vida, con Dios, con todo Chile. Después me dio la pena, después empecé como a funcionar y yo me fui a China. Tuve 2 meses y medio en China
Y en Australia, antes de partir, justo vi en un reportaje en La Tercera que ya salía banco de ADN. Y digo, esto me puede servir. Pero ese banco de ADN, que es 23andMe, no lo reparten a Chile, solamente lo venden a Europa y Australia. Y en Australia, pasé por Australia y me hice el ADN en Australia. Después estuve 2 meses en China. En China no hay internet. No existe ningún tipo de internet, el internet de ellos nomás, que no te podéis conectar a nada. Y cuando volví a Chile, veo los resultados. ¿A quién encontraste primero, a tu papá o a tu mamá? No los encontré al tiro. De ahí encontré, la primera persona que me escribió fue Teres Gotterheim, que es una chilena que fue adoptada en Suecia. Y no es menor decir esto porque con los años, después yo fui la que descubrió el tráfico con Suecia, a través de la Ana María Elgren, que es esta ciudadana sueca que vive en Chile libre. Vive Regio, Regio en el rodeo. sí, En el rodeo. Y no está presa y está comprobado que ella fue la que mandó 2.200 niños a Suecia. Pero yo quiero... Espérate, entonces, quiero entrar en lo tuyo. En el ADN me aparece esta niña, me escribe, me dice, soy adoptada. Yo también le digo, sonamos. ¿Sabes? Este banco de ADN es un banco, no es un ADN 1 a 1, que es típico. Es un banco y no es un registro de ADN, que ayer estuvimos en una comisión de la Comisión de Diputados que están investigando y que dijeron vamos a hacer un registro de ADN. Un registro de ADN no es lo mismo. Registro de ADN es tener una cajita con ADN de cada uno de nosotros y cuando venga la Francisca y diga, oye, yo quiero saber si soy hija de ahí, van y mezclan esas dos. Claro. Eso es un registro. No es un banco. Esto es un banco. Esto es un banco. Nos metemos todos los que estamos en el estudio y si por casualidad somos primos de segundo grado, va a aparecer. Me apareció un primo al año y medio, cuando el Ciber Chile ya había sacado el reportaje. Me apareció un primo en 2%, un 1.98, Alexis Miller, que vivía en Los Ángeles, Estados Unidos. Yo no voy a entender cómo un primo vivía en Los Ángeles, Estados Unidos. Nos logramos poner en contacto, yo viajé a San Francisco, al banco de ADN, primero, a cerrar una alianza con ellos, y ahí conocí a mi primo. No lo logramos conocer, porque Los Ángeles es tremendamente inmensa, y por teléfono. Y él me dijo que él había nacido en México, que su padre era estadounidense, pero que su madre era chilena. Y su madre chilena se llama Graciela Aguirre, si no me equivoco, que era hija de Santiago Aguirre, y ahí empecé a armar el árbol genealógico. Ahora te repito la pregunta, ¿a quién encontraste primero? A la madre biológica. A tu madre biológica. Él terminó siendo el primo en 3er grado, o sea, sus mamás son primas. Ellos, Alexis y mi madre son en 2º, y Alexis conmigo es tío en 3º, una cosa así. ¿Y cómo fue, bueno, primero saber quién era tu mamá? Primero, después de que hicimos todo el árbol, subimos hasta el tatarabuelo, caché que tenía 4 hijos, de los 4 hijos tenía que identificar las 4 líneas, me hice ADN con cada uno de las 4 líneas hasta que los ADN se empezaron a acercar y como yo tenía la pista del nombre de mi madre biológica, porque mi mamá adoptiva, la Cecilia, me dice que en el tubo de sangre que le pasó Gustavo Monkever junto con la guagua, estaba el nombre de una persona que mi mamá dijo, tal vez era tu mamá o tal vez era... La enfermera. X. Y el nombre era Luisa y era un apellido raro. Es que entiendo, Constancia, que el encuentro con tu mamá no fue nada no fue muy... de agradable, ni bonito, ni esperanzador para ti. No fue bonito. Para mí fue... Yo quería abrazarla y me quería tirar a sus brazos cuando la encontré. Toda la historia está en el libro. Pero también hoy día me he dado cuenta que ella también fue vulnerada. Ella era menor de edad. ¿Pero qué te dijo ella? Ella me reconoció que había tenido una hija con el doctor Gustavo Monkever. Al menos me dio mi fecha de nacimiento. Yo tenía otra fecha de nacimiento. Ahora yo sé que nací el 8 de febrero del 73. Yo creo que estaba muy asustada y me pidió tiempo. Eso fue el 2015. El tiempo está. Y yo creo que algún día nos vamos a volver a encontrar. Nunca más he vuelto a estar con ella. Sin embargo, con tu papá fue distinto. Claro. Y en esa conversación mi mamá no me quiso contar que Dicen que tu papá nunca creyó que tú estabas muerta. No, mi papá nunca creyó que yo estaba muerta. Y que era como el loquito que andaba buscando a la hija y que todo el mundo decía, ay, pobre, ya está transmitiendo de nuevo. Mi papá pensaba de partida que yo era hombre. Ya. No sé por qué. Alguien le dijo que era hombre o no sé qué. Y cuando la hermana de mi mamá biológica, yo la busqué también a ella y nos pusimos en contacto, ella me contó que habían sido jefe de scout, mi mamá y mi papá habían sido jefe de scout en un colegio, que están los scouts, y que eran pololo y qué sé yo, y que se había embarazado. Y ahí empecé a buscar a través del grupo scout y logré encontrar, después de un día de la investigación, si no fue rápido. Porque
a ver, yo me pongo en el pellejo, bueno, yo soy mamá, entonces no puedo no... ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Se te ha perdido un niño alguna vez? No, o sea, me puede haber perdido mi hijo. ¿En el supermercado? 3 minutos. ¿Qué sentiste? No, o sea, esos son los peores 20 segundos o 3 minutos de la vida de cualquier madre, diría yo. La Pilar, la Mali después me pueden A mí corregir. se me perdió una vez una hija, en menos de un minuto y casi me morí, se me heló la sangre. Claro. Imagínate que hoy día en Chile tenemos más de 50.000 mamás que le robaron a sus guaguas, se les perdieron y todavía no las encuentran. Imagínate la sensación que puede ser esa de vivir con la pena de, oye, tu hijo se murió, o déjate de lesear, tu hijo lo mandamos fuera. Yo creo que también hay muchas mamás que efectivamente creen que sus guaguas nacieron muertas. Hay muchas mamás que no las Gente con buscan. menos recursos, porque estamos hablando ahora de una clínica en particular en Santiago, de un doctor con un apellido rimbombante. Claro. Pero no, quizás cuánta gente... El 90% de los casos que recibe la Fundación Nos Buscamos, de búsqueda de niños o de hijos buscando a su mamá, son mujeres rurales, de hospitales públicos rurales. ¿Cuántas familias ganaste? ¿Y cuánto perdiste? No perdí nada, porque el amor siempre te va a sumar. O sea, siempre, hoy día yo en algún minuto tuve a mis dos papás, mi papá Jorge murió en el 2016, se alcanzó a conocer con Fernando, que es mi papá biológico, se dieron la mano, se abrazaron, se pusieron a llorar. Escribiste una carta tú, Ay, sí. para tu papá, que yo la leí y es bien bonita porque pareciera que tú le estás escribiendo a un papá y después uno se da cuenta que le estás escribiendo a los dos. Sí, lo estoy viendo a los dos. ¿La puedo leer un poquito? Dice, querido papito, recuerdo que una noche en la clínica tú estabas muy enfermo y me confesaste que estabas arrepentido de no haberme contado desde chica acerca de la adopción. Estabas triste y me alargaste tu flaco brazo para abrazarme. Aún recuerdo tu olor, tu calor, tu abrazo y desde el amor que sentíamos te dije que no había nada que perdonar, que las cosas tenían un orden y un tiempo y que éramos parte de algo mucho más grande. Sí. El día que se encontraron fue un día mágico, me imagino que te Ahí refieres. cuando se encontraron los dos. Tú en cama en casa, Fernando había viajado desde el sur para conocerte. Ambos estaban nerviosos, pero en cuanto se vieron, cayeron todos los miedos y se agradecieron mutuamente. Fernando te agradeció haberme criado y tú le agradeciste haberme creado. Sí. Se abrazaron y se quedaron conversando hasta que se hizo de noche. Con ese encuentro quedaste en paz y a los pocos meses te fuiste tranquilo, sabiendo que Fernando continuaría tu labor. Mis dos padres forman parte de mí. Ambos forman parte de mi propio ADN, uno espiritual y el otro biológico. A ambos les agradezco y a ambos los honro. Gracias, papás. Sí, me emociono porque mi papá Jorge ya se fue. Ahí está la foto de cuando se conocieron en la casa. Yo honro a todos mis ancestros, a los biológicos y a los espirituales un poco. Honro a mi madre también, biológica. Ella me dio la vida, no me abortó. Tiene que haber sido terrible para ella también. Estamos hablando de una sociedad castigadora donde una mujer no se podía embarazar, menos si se pertenecía a una clase social. Ella sufrió, ella estuvo internada en contra de su voluntad en un convento que usaba el doctor Monkeberg, que es el convento La Mengual, que queda en calle Mengual, que hoy día es un centro del Sename para niñitas adolescentes embarazadas. O sea, seguimos en el cuento. Tenemos testigos que fueron encerradas en ese convento y que las obligaron a estar ahí. Sus propios padres las encarcelaron en esos conventos para esconderlas de la vergüenza de tener una niñita embarazada en la familia. ¿Todavía crees que tu mamá biológica, me refiero, te va a llamar un día por teléfono? Sí, tengo la esperanza que sí. Yo creo que sí. Algún día, cuando ella esté lista, yo creo que ella va a poder dar el paso. Debe ser muy difícil. Yo no tengo hijos, no sé cómo se siente tener un niño y entregarlo y regalarlo. No sé, habría que ponerse un poco en los zapatos de ella. Bueno, quiero cerrar la conversación con que tú también tienes esperanza, Sí. de que tu mamá, como dices tú eres una persona muy noble. Yo hubiese pensado que estás muy enojada con tu mamá biológica. Estuve enojada, sí, estuve muy enojada. Porque creo que ese es el espíritu que queremos darle al capítulo de hoy. Amor. Que a partir de tu historia y de tu experiencia, la gente se motive a esto. Vamos a hablar de bancos de ADN y todo eso, pero nada, te felicito. Gracias, nos buscamos. Eres una resiliente total. Sí. Así heavy, porque tú me preguntas a mí qué siento yo si se me pierde mi hijo en el supermercado, yo me descompongo y tú has vivido un proceso muy largo. Hay dos formas de llevar un dolor. El dolor de mirarse el ombligo y decir y patear las piedras y la perra. Y el otro dolor es tratar de compatibilizarse, o sea, de mirar al lado y darse cuenta que habían muchas otras personas con la misma pena Es que que tenía yo siento que tú, de tu dolor, construiste un edificio.
construimos una fundación que se llama No Y no Cucamos. un subterráneo. Y eso es muy bonito. Vamos a seguir conversando. Adelante, Mali. Fran, seguimos conversando con el hashtag adopciones ilegales en Vamos para allá. SDL. Y en @sigamos_de_largo tenemos el libro de Constanza del Río para regalarle a nuestro público. Así que participen comentando. Nos buscamos una historia sobre adopción y tráfico de niños en Chile. Bacán. Bueno, aquí estamos. Bienvenida, Pilar. Es un gusto para mí. Gracias. Fan total. Ay, Fan. qué Soy tu amorosa. fan. Gracias, Soy tu Fran. fan. Y Marcial, que ya ha venido un par de veces a acompañarnos. Y mi querido Mabri, mi querida Mali. Buenas noches. Mabri, te noto con muchas ganas Con de, muchas de ganas de conversar. preguntar y de resolver un poco, Pilar, una pregunta para ti. El tema que estamos conversando, el de dos personajes en particular, Gustavo Monkever, este doctor, y Gerardo Llenón, este sacerdote, que armaron esto que parecía ser una cauchá para familias bien, que tenían un, comillas, problema que ocultar por vergüenza social o lo que fuera, y se transformó en una red, yo me atrevería a decir, del año 70 al año 90, 50.000 casos como el de Constanza, incluso con esta pata, por así decirlo, de 2.200 que fueron trasladados a Suecia. ¿Cómo operaban ellos? ¿Es posible que haya sido una cosa que armaban entre ellos dos o es Una red. sensato pensar que había una red con gente que adulteraba documentos, certificados de nacimiento, certificados de función? ¿Cómo se explica? Mira, hay mucha información desconocida respecto a cómo operaba esto, pero yo quería, antes de contestarte eso, decir una cosa que me parece bien central. El tema de la adopción en sí mismo es una causa muy noble, Sí. y yo pienso duda. que el gran daño que hicieron todas estas personas involucradas en estas adopciones irregulares o ilegales, como se quiera llamar, es haber borrado los rastros. Y Exacto. eso es lo más grave, porque Constanza se habría borrado muchos años de su vida de dolor y de incertidumbre si hubiese quedado el rastro, que es lo que ocurre con una adopción legal. O Claro. sea, hoy día tú adoptas o sea, si tú adoptas queda a un niño, claro. tú cuando eres mayor de edad a los 18 años tienes derecho a ir a consultar un registro y que te digan, mire, sus padres biológicos son X, Y, Z. Es decir, el camino de la adopción es un gran camino. Pero convengamos además, Pilar, Pero- que porque ella tenía una situación económica que le Exacto. permitió Y herramientas, ir yo a sabía Los inglés, Ángeles, viajé. hacerse el examen O sea, de ADN en perdón. Tuviste una Australia. voluntad increíble, Constanza. Entonces, Sí, pero también las herramientas. Entonces, quiero decir eso porque creo que es fundamental que aquí lo más grave de todo esto es borrar los rastros. Para mí, ese es el mayor dolo de todo. Es decir, la investigación que ha hecho el ministro Carroza, que ahora comentábamos con Constanza, que cambiaron el magistrado, pero lo que han estado haciendo es oficiar a las clínicas. Tú me vas a creer que las fichas médicas, los antecedentes médicos y clínicos de todas las pacientes que están querellándose y pidiendo información no existen. Bueno, Pilar, Entonces, eso esa precisamente significa... la pregunta no es No puede ser sensato, entonces, a entre pesar de que... No, por supuesto había que una no. red, había una cosa. Por supuesto y de que hecho, no. Y aquí- perdón, pero hay un dato que también escuché, Constanza, que a lo mejor tú, Pilar, lo puedes explicar mejor, de que ya se ha comprobado de que esta gente sí recibía dinero por hacer esto que estaban haciendo. Sí, claro, hay gente que recibía dinero y hay, mira, tú tienes que pensar que en un parto y todo lo que implica un parto hay personal médico, Un montón de gente. mucha gente, o sea, los que hemos Testigos. estado en un parto sabemos que parece vitrina la cuestión, o sea, Exacto. Sí. mucha gente interviene en un parto, por lo tanto, todo lo que significa el registro, el papeleo, todas las fichas que se llenan, Sí. tienen que pasar por personas que saben. Sí. Entonces, aquí hay matronas, auxiliares, enfermeros, médicos. Es decir, Monkever no es el único médico No. que participaba en esto. Se sabe de por lo menos, yo por lo menos cuando estuvimos en CIPER e investigamos estos casos, 2014. se sabe, por lo menos nosotros supimos de 4, pero hay muchos. Muchos 7 más. se estima, Ya hay ¿no? enfermeras, en fin. Y no solo son ellos forman parte de este grupo, pero hay otro lote Administrativo. de monjas que mandaron para afuera, sacerdotes. jueces. Entonces, en el caso de Joanón y Monkever, a mí personalmente lo que más me golpeó, dentro de que aquí Sí. uno no está poniendo mayor o menor gravedad, ¿no? Pero lo que más me golpeó fue decirle a la mamá y al papá que había muerto su hija. Ay, Porque eso es terrible. O sea, Sí. decirle, en el caso de los dos casos que nosotros conocimos con Joanón, por las distintas razones y circunstancias se le dijo al padre, en este caso, Que que su había- hija había Exacto. muerto. Marcial, Entonces, eso, es o sea, espantoso. desde mi punto de vista... No, eso no tiene perdón del mismo Dios con el que ellos se Es arrodillan y se persignan. ¿no? Porque tú... Y con respecto a eso mismo, ¿quién es este personaje, Joanón, con todo este poder, todas estas redes de amistades con gente económicamente de niveles más altos que hacía todas estas gestiones? ¿Quién es? ¿Dónde está ahora? Mira, yo agradezco la invitación a este programa, con este tema.
porque dentro del expertise de historia, yo creo que los que nos están viendo, yo lo primero que les voy a decir, hay que reescribir la historia de Chile. La dictadura militar en Chile fue cruenta, mucho más de lo que se cree. Hoy día solamente tenemos un barniz. Las mujeres que salen en Argentina a buscar sus hijos, de acuerdo, en Chile tenemos muchas mujeres que perfectamente ya están golpeando las puertas para buscar dónde están sus hijos. Es lo primero que quiero decir. Y dentro de ese contexto, dentro de esta dictadura militar que tuvimos durante 17 años, tuvimos una iglesia, de acuerdo, que también fue generando cuotas de poder tan importantes, tan mesiánicas, que llevaron a tener personajes como Joanón. Con un caraí más chico este personaje, ¿no? No, yo creo que no es un ¿Por la caraí raíz más que tenía? chico. Yo creo que es un personaje que tenía absolutamente distorsionada su labor de sacerdote, y la tiene. Y la tiene a tal punto que hoy día está castigado por los Sagrados Corazones y está en la casa provincial. Entiendo que el padre Joanón, el Gerardo. cura Joanón, Señor que fue Joanón. rector de un colegio muy circunspecto en Vitacura y era párroco de la iglesia de los Castaños. ahí Sí, en- pero déjame Pero ubicarlo. pero entiendo que Joanón y investigaciones que se han hecho, cura Joanón tiene pareja. Sí, pero déjame Hace años que tiene una ubicártelo- pareja. En el libro Déjame aparece. ubicártelo en el contexto. El año 2014 resulta parte de la investigación, ¿de acuerdo? La investigación tiene verosimilitud. ¿Eso qué significa? Va a Roma. Y desde Roma viene el mandato, ¿de acuerdo? Que Joanón queda en manos del provincial, ¿de acuerdo? Los Sagrados Corazones en Chile, lo que se hacía. Lo mandaron a Argentina, vuelve de Argentina, se va a San Felipe, ¿de acuerdo? Entra el administrador apostólico Lascano, lo saca de San Felipe y ahora a los 82 años vuelve a estar en la casa. Está castigado, el hombre no puede hacer misa, en fin, hay varios elementos. Espérate, a lo que yo voy es lo siguiente. Los castigos son muy Es que particulares. espérate, es que teóricamente, claro. quiero tratar de no caer en la ironía, sino en la realidad En de la los hechos profundidad concretos. de la crisis que vive la Iglesia Católica chilena. Dentro de esa profundidad, los Sagrados Corazones están tratando de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Y tiene a este personaje, ahora salió otro personaje más. Y este personaje, ¿de acuerdo?, que estaba absolutamente distorsionado en aquella época, porque él dice que para no cometer abortos, no. ¿De acuerdo? Era para tomar a un niño y llevarlo a otro lugar a la petición de una persona que tenía recursos, que le pagaba directamente esos recursos ¿A a un él? médico. Por eso yo Ya, le pregunté a ese es el Constanza si punto, sus y eso es papás lo más habían cruento. pagado por ella. Sí, pues. Sí, pues, pero... Porque me imagino, como dice Pilar, el acto de la adopción es un acto de amor. Y las familias que pagaron por esos niños tienen que haberlo hecho porque efectivamente creían que estaban haciendo una buena acción. Pero el solo hecho de Pero pagar... hay plata de por medio. Pero el solo aquí. hecho de pagar ya lo transforma Pero la en encubren un como una tráfico de niños, donación. ¿no? Claro, como una donación. Es un tráfico. Sí, Es un tráfico y- Es un eso. tráfico de niños, sí. Aunque no haya plata, también es tráfico. Es que sigue siendo En mi tráfico, caso, tiene mis razón. papás no pagaron, pero sigue siendo tráfico. Además- no necesariamente tiene que haber plata para que sea Intercambio. Puede tráfico. haber habido muy buena intención, Claro. por Lo supuesto, que pasa es que en el Monkever caso de era los amigo de padres mi papá. adoptivos. Yo Claro. creo que por eso no hubo... Pero Ahora, además pago. hay dos situaciones, porque hay niños que las mamás y los papás de esas niñitas que estaban embarazadas y no querían la guagua en ese momento, ellos entregaron voluntariamente, pero hay otras familias que se les arrebataron los niños. Y ahí tengo es donde quiero hacer entendido, un ¿no? hincapié. El Sí. 90% de los casos, 98% de los casos de adopciones ilegales en Chile son de robo de niños en hospital público. El tema Esa otra. Monkever y Joanón es un porcentaje Casos pequeñito. puntuales. Podemos ser a lo mejor 100, no sé, 300, tal vez, no tengo O sea, idea. había- Pero la gran mayoría de los 50.000 Espera, niños son niños de hospitales públicos Esa que pregunta- no están en Y Chile. aquí estamos hablando, Lo que San dice Borja Mauricio, de Arán, hay un JJ organigrama Aguirre, es decir, hospitales Todos los muy hospitales. grandes. para robar niños en Donde- dictadura en Chile. O sea, Es un Incluso tráfico. antes, y ¿no? hay- sí, esto No, viene y de antes mucho también. Lo que antes. pasa es que nosotros Lo no que- tenemos casos de antes porque No, y lo que- deben estar muertos esos Lo que da adoptados. cuenta Ya se fueron, no sé. de un mecanismo, en el fondo. No tiene que ver, o sea, la época además probablemente ayudó a encubrir Facilitó un montón de a- cosas. sí. Claro, obviamente. Sin embargo, se trata de un mecanismo que operaba mucho antes. Incluso hay casos posteriores que son dudosos de cómo ocurrieron las entregas de adopciones. Hay casos que se enviaron a Italia. En Sename, en pleno Sename. Que son, o sea, oscuros por decirlo menos. Y aquí hay un tema que no se nos pase también, yo creo que es importante, que hay dos líneas de investigación, ¿no? Está ver. la investigación en el caso del cura Joanón. Canónica, que declara que no hay un, corrígeme, delito canónico Así es, comprobable. exactamente. Y en el caso de la justicia, que es la que se está investigando, lo declara prescrito. Prescrito. Por los años los años. pasados, no porque no hubiese habido irregularidades. Entonces, en el fondo, lo que produce más desazón para la gente es como
no pasa nada. La impunidad. Bueno, porque La resulta impunidad. que ocurre muchos años después la investigación. O sea, cuando gente como la Constanza o mucha gente se atreve a salir a hablar, que es duro, ¿ah? Es duro, yo quiero decirlo públicamente, a mí me tocó entrevistarla y oír su historia, hay que ser bien valiente Sí. para exponerla. Muy Sí, de porque en acuerdo. general lo adoptado. Entonces, claro, Tenemos la angustia de que estamos traicionando a nuestros papás Y que hay nos una- adoptaron. Es como Exacto. traicionarlo. Sí. Buscar al otro es traicionar a tu madre. O a tu padre que te crió, que lo adoraba y todo. Entonces, y lo que decíamos es que ella no puede haber Constanza sola. Esto tiene que ser una preocupación del Estado. Cuando el Totalmente. ministro Larraín O sea, puede ser va una a cruzada la Cámara y dice que va a individual. hacer este registro, es para que todos vayamos, no tengamos que pasar por un Sí, juez a pedir dejar tu registro de sangre y saber quiénes son tus padres. Sí, dame un pequeño segundo que tenemos una cuña del Gerardo Joanol. Yo lo único que hacía era poner en contacto una persona que está con problemas, ¿verdad? Con un médico que se preocupaba de ubicar familias que estuvieran deseosas de tener hijos. Yo sé que se van a aclarar, sí, yo sé que se van a aclarar. ¿Y usted va a ayudar, padre, a que eso ocurra? No voy a ayudar nada. Oye, a mí lo que me voy a preocupa, y aquí Muy yo recojo un cristiano. poco, y se lo quiero preguntar a Marcial, ¿no? ¿Cómo se dibuja lo que uno asume es algo como inherente a un guía espiritual? Entonces, digo, yo no iba a hacer a poner en contacto a gente que estaba con problemas, era como una cosa administrativa, como una gestión, como una gauchá, una cosa, como algo menor. Dejando de lado todo lo que significa lo que estaba haciendo. ¿Tú crees que derechamente es inconsciencia o el hombre está tan curtido en estas líneas que francamente le importaba nada? Yo sinceramente creo que él sabe lo que hacía. Yo no creo en la inconsciencia. Yo creo que el tipo estaba muy consciente de lo que hacía. Más aún, él estaba por sobre el bien y el mal. Ese es el gran problema que hoy día tiene la Iglesia Católica, y no solamente eso, sino nuestra sociedad en general. Hay mucha gente que dice que está por sobre el bien y el mal y hace lo que cree que tiene que hacer. Y ahí De esa actitud no hay creo. un Por eso cuando problema yo te súper decía, complejo. Marcial, disculpa, tú lo puedes explicar bien, porque tú te decías que era como un caraí más chico. Sí. Es que yo también siento que en este tipo de sacerdotes ligados como al poder, a familias pudientes, también hay una suerte de protección. Y por eso también puede enterarse después de decir en realidad, mira, yo hacía una gestión y Perdón. ya está. decir que Joanón no tenía protección no. es clavar en todo Chile y decir que somos todos unos estúpidos. Exacto. Eso no es así. ¿De acuerdo? No somos unos estúpidos. En los últimos, no sé, 6, 7 años, Chile ha develado y se ha empoderado. Tal cual. Y hoy día estamos en otro proceso. Si no me venga Joanón a decir que estaba solo, ni tampoco Monkey. No, imposible. ¿De acuerdo? Eso es Imposible. imposible. Por lo tanto, lo que hay que hacer desde el mundo del periodismo, del mundo de la historia, del mundo, es decir, de la investigación, hay que develar, pero no develar para buscar culpables, sino para escribir la verdad y La ver una historia. realidad. ¿Cuál es nuestro legado? Hoy día, ¿cuál es el legado país que tenemos? El por qué sucede lo que sucede. Ahí están las raíces. Estas son raíces. Bueno, si ayudamos Perdona, y a los antes de niños a eso, encontrar a en sus el papás, siglo... es avanzar igual. Sí, pues, perdona, y esto viene de antes. Tú sabes que en el siglo XIX, solamente un dato histórico, en el siglo XIX, en las parroquias había un libro, ¿de acuerdo? Que era un libro sacramental de hijos que nacían sin padre, sin madre. Eran entregados en adopción, no, eran entregados. Y se llama libro NN. Casi todas las parroquias tienen libros de ANN. Imagínate. Está lleno de libros NN. Entonces resulta que en nuestro país, hijos sin padres y sin madres era una normalidad durante el siglo XIX, y así lo han demostrado algunos historiadores en investigaciones pasadas. Por tanto, lo que estamos haciendo ahora es responsabilizarnos de esa historia. Ahora, Y por eso es se loco agradece tanto lo que está porque- haciendo tu fundación. Totalmente. Mucho. Pero En el tema de la caso fundación, mío- lo que decía, perdona, el tema de Sí. la fundación. Nosotros hoy día somos 10 voluntarios. Yo no tengo Voluntarios. sueldo. 3, 10. 10. 10. 10, acá hay 2. ¿Tienen apoyo? Uno de ellos es primo. ¿Para ¿Tienen cuánta gente apoyo de buscando? alguien? 50.000. ¿Y tiene Entonces apoyo no de es alguien? lógico. ¿Tiene Aunque apoyo de alguien? tenemos la subvención presidencial de Sebastián Piñera para el 2018 y se acaba en octubre. Yo en verdad hoy día hago un llamado a Hazlo. algún, primero que nada al Estado. Yo creo que tiene que ver con derechos humanos. No puede ser que 4 pelagatos estemos en una fundación ayudando a encontrar gente. Constanza, ¿cómo es? ¿Cómo primero? Y lo otro que hago un llamado es que el Estado se haga cargo. Nosotros necesitamos trabajar con el Y Estado. primero que todo necesitamos plata. Plata y Porque recursos, en este herramientas. mundo nada se mueve si no hay plata. Y voluntad. Así que plata. Y Eso Y es lo voluntad. primero. herramientas. Porque Lo que quiero nosotros no tenemos acceso, preguntarte ponte es, tú, a los software de tú encontraste a tus Sí. padres biológicos A con pulso. una experiencia no tan buena en Pero a pulso lo a hiciste. pulso, a pulso, a pulso. es ¿En qué poco. momento empieza otra gente a contactarse contigo y decirte, hey, chuta, yo también soy adoptada? ¿De dónde nace? Entiendo perfecto de dónde nace, del corazón, Sí, digamos, claro. hacer tu fundación, pero cuando la instalas ya como una cuestión
¿Cómo se convirtió en establecida y activismo derechamente... tu causa? Lo que pasa es que yo parto con la fundación en el 2014. Primero parto con la fundación, levanto una página web, yo soy diseñadora gráfica, entonces en la parte web se me hacía fácil de levantar, porque yo durante un año me paseaba, yo ando en moto, y me paseaba en moto por Santiago y decía, ¿a quién le digo? Que a la PDI, le digo a la Bachelet, le digo, ¿a quién le digo a que me ayude? Claro. Porque yo no soy adoptada para el Estado de Chile. No, pues. Yo soy hija Así es. biológica de mis padres adoptivos. Es una locura. No hay rastro previo. Levanto la fundación y empiezo a recibir casos. A la semana teníamos Uy, 100 ¿sabéis casos, qué? No sé si teníamos estoy 200. muy lenta, pero acabo de cachar lo que acaba de decir. Sí, porque Así es, pues. como que legalmente... Claro, yo pues. no Y ese soy es el cambio que hay adoptada. que Tenía provocar. apoyo. Yo no soy Ese es el adoptada. Tú cambio. no eres una hija adoptada. Esa es la discusión que hoy día hay que tomar y poner Francia, sobre el la mesa. problema es que ella, cuando sale de la clínica, es decir, el certificado de parto de su mamá biológica desaparece. No está. El único certificado de parto que se emite es con su mamá, Con su mamá adoptiva. Por adoptiva. lo tanto, el otro... De hecho, Entonces, también había es gente con testigo, involucrada, con testigo. Eso es. Sí, sí. Nosotros no... El que le pone el timbre al No, certificado. pero no sé. espérate, el es que en problema Chile existe toda una ley. que no todavía queda la existe. historia. No queda historia porque yo fui registrada con testigos. 3 testigos dijeron que mi mamá Había había tenido. tenido. Y esa es una ley que tenemos que cambiar este año. No puede seguir el registro civil teniendo niños registrando niños con testigos. Ahora, perdón, volviendo a estas redes, Joanón estuvo en la parroquia universitaria. La parroquia universitaria, la que hoy día está ahí en Pedro Valdivia, Ajá. ¿de acuerdo? En esa parroquia se juntaban los universitarios, comillas, de la época, Claro. y habían diferentes talleres. Y eran los universitarios que tenían, como llama el Papa, la cultura de la élite, ¿de acuerdo? Eran sectores de élite. Y también llegaban muchos de la católica. Era propicio, ¿de acuerdo?, para las grandes familias. Era en ese lugar donde aparecen, por ejemplo, algunos cantantes que hoy día conocemos, por ejemplo, que tocaban, ¿de acuerdo?, en esas iglesias. Me tocó participar ahí, ¿de acuerdo? Conozco bien esa historia y conozco bien efectivamente los discursos de Joanón y conozco bien cómo él trataba de acercar a estos jóvenes a esta realidad. Por lo tanto, él conocía a las familias, él generaba la red, él conocía a las familias, conocía a los chiquillos. Y les ayudaba ¿de a acuerdo? solucionar Y les ayudaba a problemas solucionar sus que problemas como enfrentaran, guía espiritual. como que era embarazado. Y ahí está el punto. ¿De acuerdo? Y lo Y que eso es hizo- inaceptable. Y lo que hizo Joanón también fue aprovecharse de los dos lados. Claro. El lado de la familia que tiene una adolescente embarazada Sí, pues, que y tiene del un lado bebé. de los padres que se mueren por Así tener es. un hijo. Entonces él dijo, era un negocio Era una, win-to-win. comillas, Pilar, buena hora. ¿y cómo pasamos de Chile a llevar niños a Suecia? ¿Cómo ya se agrandó el agrandó negocio? Sí, por decir? lo que pasa que... Se internacionalizó. Se internacionalizó. Empezaron a exportar. Como decía Marcial, este tema viene de bastante antes, no sé si el siglo XIX, pero bastante antes. Pero lo que es interesante es que hay muchas instancias de personas, a mí me ha tocado hacer muchos reportajes de pequeñas organizaciones que, comillas, de buena voluntad, llevaban niños que nadie quería adoptar en Chile a Italia, a Holanda. Suecia, a Holanda. Bélgica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se pasaban por encima de todos los protocolos que Y tiene los que seguir. papeleos, todo. Pregúntale hoy día a alguien que quiera adoptar un hijo. Se vuelven Es dificilísimo. locos con el papeleo. Pero, Pilar, Está bien, ¿ah? Y yo creo que está bien que haya cierto resguardo por el Obvio. niño. Sin embargo, había mucha mano blanda y mucho, entre paréntesis, Pilar. miembros del Vista Poder ciega. Judicial Puede que ser. avalaba la firma para que salieran del país. Tienen que pasar muchas cosas para que un niño de una clínica o de un hogar a otro país. llegue a vivir Pilar, a Italia. Es decir, hay ¿quién era? de nuevo mucha mano entre medio, mucho Sí, pues. corte para que eso ocurra. ¿Quién era Ana María Elmgren, que es esta suerte de contacto que permitió que 2.200 niños llegaran a Suecia? Nosotros el año 2017, buscando un caso que es Alejandro Bollinger, apareció una dirección y siempre se repetía la misma dirección. Empezamos a cachar que muchos adoptados de fuera de Chile llegaban como Monseñor Miller 38. Chuta. Llegamos a Monseñor Miller 38 un día, llegué yo ahí, empecé a preguntar, cuento corto, logré encontrar a la señora, que era la señora Telma Uribe Ortega, que es una asistente social. Encontré su casa en otra parte, después de mucha investigación, ese mismo día. Y ella me confesó que sí, porque ella mandaba niños a Suecia. Así como- pero con una libertad, así pero una como cosa cualquier así cosa. relajadita. No, que después del golpe militar ella había empezado a trabajar en forma independiente. Y yo en mi mente,
¿cómo trabajar Hola, independientemente Claro. como asistente social? Esto está muy bueno, por favor, sí. Pero yo como quería sacar más información, obviamente fui súper buena onda, Obvio. fuimos varias veces, llevábamos quequito, llevábamos vino, o sea... Oye, Constanza, toda solo la un cuestión. paréntesis, déjame decirte que es increíble Es que no, lo que pasé investigador. es impresionante lo que cuenta. Te Yo pasaste. solamente- Me equivoqué de carrera. Antes de seguir, Te solamente equivocaste quería decir- carrera, sí. Pilar pregunta cómo sacar un niño. A mí me cuesta un mundo Bueno. salir con mi propio hijo Siempre. del país. Porque tengo que tener la firma notarial de su papá. Es que es una ley de que no sé cambió qué, en el que el 89. certificado no- Antes del 89 existía otra ley y Bueno, los niños llegaste podían donde salir. esta señora Te fuiste Telma. amigando con ella ya, ¿eh? Me fue alineando con ella y al final un día me dice, ¿sabes qué más, mijita? Tráigame los casos, yo la ayudo. Yo empecé a juntar casos, qué sé yo, el de Alejandro Bollinger el primero. Oye, la y blanda. me dice, ya, pero acompáñame a mi oficina. Una casa ¿cómo se llama? Cerca de la Escuela de Carabineros, en Antonio Vara. Antonio Vara. Preciosa, llena de flores, grande, no un departamentito de su cucho, nada. Olvídate la casa. Yo decía, esta casa no me cuadra con la jubilación de un La asistente profesión. social. Y me muestra, pasamos para atrás y me mostró como la sala, un cuarto que tenían atrás, una Ya. oficina llena de Carpex. Me dice, ya, pero ¿cuál es el apellido? Bollinger. Ya con un índice, un cuaderno No te índice. puedo creer. De esos que tenían letras. ¿Se acuerdan de esos que tenían Sí, como sí, sí. B, Bollinger, 147. 80 y tantos años la señora. Agarró, así, las carpetas. A mí se me iban las manos para Es una sacar las película de carpetas. terror. ¿Ya? 147. Es tremendo lo que te contando. Alejandro Bollinger, Tavini, sí, Tavini. Nombre del niño, vacunaciones, dónde había nacido, nombre de la madre, nombre del padre, nombre de los futuros padres, qué sé yo, qué sé yo. Y justo Oro. ese caso dice, arriba, dice, sin cobro. Sin cobro. Ese, estaba así como, sin cobro. Porque ahí me cuenta que este niño no era de... Oye, pero para, espérate, para. este No, no, niño y no era para. amigo. Espérate. Porque nosotros somos No, los te tres pasaste. ignorantes de la tele y nunca sabemos nada y preguntamos todo. Dele. Si se sabe que en esa casa, Sí. en Antonio Varas, Está hay toda una la- señora que abre cajones. Un registro de niños. ¿No puede ir la PDI a hacer Bueno, un es que allanamiento? eso fue lo que hice yo después, po. ¿Qué hiciste? A los 2 meses de sacarle la información, porque yo le llevaba un caso y me decía, sí, aquí está. Y yo Pase. encontraba al sueco que estaba buscando su familia acá, y yo me iba feliz y decía, esto es un hilito que había que tirarlo con mucho cuidado para que no se cortara. Exacto. Hasta que se cortó. Me llamó el abogado de ella y me dijo que no me acercara más a la casa de la señora No, claro. Telma, porque la señora Telma estaba muy viejita, que estaba muy enferma, que no la podía molestar más. Le dije, espérese un poquito, Bueno, y me fui a donde me Quiero que sigamos hablando de Telma para llegar a... Y la fueron ¿Cómo a se buscar. llama la que tú nombraste La antes, señora Mar? Ana María Ana María Ana María. Elgren. A la vuelta de la pausa comercial vamos Sí. a hablar de Ana María, que también parece que vive regiamente estupendo en el Está sector viva. oriente de la capital. viva. Y quiero viva. quedarme sí con la reflexión de Marcial. Es que uno va levantando la alfombra y se pilla con que la cantidad de basura que hay en este país, la historia importa. Por favor, no la saquen de tercero y cuarto medio. Y Por así favor, que sigamos no de lo largo. hagan. Ya estamos de vuelta aquí en Sigamos de Largo. Yo digo ya como básicamente con una sonrisa media socarrona, porque uno ya esto es tan tragicómico. Estábamos conversando en la pausa que esta mujer, $1.000 por niño, 2.200 niños por $1.000. No, pero eso era $1.000 cuando los niños, si es que los niños volvían a ella a preguntarle quién eran sus padres biológicos. Bueno, pero fue Porque ella cobró cobró de ahí $10.000. $10.000. O sea, la señora se forró. A ver, perdón, solo para entenderlo. $10.000 por De ida. sacarlo y Y $1.000 $1.000 solo por si es que decirles la querían verdad. conocer su registro. Está un encanto de vieja. ¿Qué Eso, querés que eso le explica diga? la rica casa que tiene en Antonio Varas, ¿no? Claro. Pero lo que no se explica es cómo no ha sido investigada ella. Espérate, pero ¿tú qué hiciste? Nosotros cuando ya, digo nosotros porque no soy yo sola, nos buscábamos la gente que trabaja con que trabajamos juntos, fuimos a donde me hizo Carroza. Primero hablé con la jueza Geldres, que también está muy interiorizada en el niño, y me dijo, hicieron ellos? denúncialo. Denunciamos y mandamos a la PDI Yo no vi en las de noticias. Derechos Humanos. ¿Cómo llegamos a Ana María, la señora que vive Bueno, en la dehesa? ahí antes de que me cortaran el agua, como quien dice la información, empezamos a cachar que en todas las fichas de esta señora, asistente social, ella hacía las fichas para que los niños se fueran fuera. Ajá. Siempre aparecía la parte judicial, la ficha judicial decía a Ana María Elgren, ciudadana, Ruth no sé cuánto, representante legal del Centro Sueco de Adopción, que ese Centro Sueco de Adopción está sindicado por varios países a nivel mundial, de que traficaron niños de la India, de Ah. Colombia, de Chile, de todo. Pero esta señora vive en Chile, ¿no? Vive en Sí, Suecia. pero esta yo creo que era la que estaba a cargo de Chile. Es pero global. Era la pata de Chile. Era la pata de Chile. Oye, esto es grande, y la ¿eh? pillamos, Sí. la ubicamos, nosotros trabajamos con PDI, con Carabineros, y logramos dar con la dirección, con el teléfono, con ella, con el RUT, todo.
la denunciamos también al ministro Carroza. ¿Y? No tengo idea si la habrán llamado a declarar, se supone que sí. Nunca, yo hice la denuncia 1044-2018. O sea, nunca supiste cómo avanzó. Como esa- es del Poder Judicial antiguo, Pero yo no me puedo pero no enterar de qué prescribe, pasa dentro de la Pero investigación. no prescribe. Pilar, hay Es que ser poco- depende. Depende. Está en la parte antigua. Está en la Lo que parte pasa antigua. es que ley la parte antigua va a seguir. Ah, la investigación. Sigue, depende de dónde caiga, cuántos años han pasado, qué Así delito es. se tipifica, o sea, y esto es bastante complejo. Bueno, ¿Cuál de pero todos el los Centro delitos Seco de se Adopción Largo. también ¿Cuáles nos se pusimos en pueden probar? contacto. Sí. También nos Piensa, pusimos... sí, perdón. No, dale. Que el ministro Carroza tampoco lleva tanto tiempo investigando este tema. Entonces, lo que es increíble es que haya pasado todo este tiempo Sí. hasta que se conoce la historia que revela Mónica González y Gustavo en 2014. CIPER, ¿verdad? Pero evidentemente esto era un secreto que mucha gente conocía. Y yo aquí quisiera poner un punto, porque yo siempre tengo la esperanza, soy más bien de la línea de la De la esperanza desde el amor. Constanza, sí. Es que yo sé que hay mucha gente viendo este programa. Mm. Y yo sé que aquí podemos apelar a algún corazón con uno que se allane a dar información, Sí, se abre puede un mundo. ser una vida que deje de buscar. O sea, ¿cómo la gente no se pone 2 segundos en el pellejo de alguien cuando a lo mejor fuiste, no tuviste ni una culpa, pero a lo mejor eras la arsenalera, fuiste testigo? Las azafatas. O sea, las azafatas que se en el llevaron a caso los que se van niños. para afuera. Hay Es que mucha llevarte gente. recién nació Pero hasta Es mucha Francia. gente como para que nadie Lo lo tenés haya que ir en advertido. brazos. Y además que los tiempos están ¿Cuántas contados veces porque la aquí gente está Las mamás se envejeciendo. están muriendo. En el tema de los desaparecidos, ¿verdad? Tantas veces que uno dice el que sepa, el ejército entrega. No, aquí es ciudadanos comunes y corrientes Normales. Es que por eso que yo me formaban quedo con parte. la- Entonces, Acá yo no digo, debería el pacto de silencio, digamos. No. Claro. No, ¿para qué? Ya más, la más silencio, complicación ¿para del qué? silencio Por ya eso no me tiene quedo con la frase sentido. de Entonces yo Marcial cuando digo, empezó el programa. Porque cada vez nos damos cuenta de que fue peor, de que nos hemos ido enterando básicamente por cuenta gota. Entonces, durante años, los detenidos desaparecidos, los presos políticos, no hoy día, pero en los últimos 5 o 6 años, miles de ¿Te niños puedo decir algo? chilenos En el ámbito, traficados. en Entonces, el ámbito de la historia, hemos escrito la historia oficial. exacto. Hoy Pero día no esa historia recién, no es verdad. pero escúchame, recién hoy día tenemos, perdón que sea tan técnico, pero tesis doctorales, en fin, que están empezando a profundizar en la verdadera historia. Este tema está siendo profundizado, el tema de la dictadura, el tema del siglo XIX, el tema de la historia de la iglesia, están profundizándose recién. ¿Sabes por qué? Porque, insisto, como tú, ¿de acuerdo? Están empoderados. Y ese empoderamiento lleva a perder el miedo. ¿Por qué? Porque estos grupos de poder, estos grupos de élite, ¿de acuerdo? No dejaban que nada se moviera. Y si tú te movías, perdías ahí el trabajo, Quedaba o te fuera del club, buscaban, estaban todos quedabas ahí fuera del club. conectados. Y hoy día no hay club. Hoy día tenemos millennials que están en otra, ¿de acuerdo? desarmó el Y ese club, club se desarmó. suerte, Y por cuando suerte. se desarma el club, hay que empezar a reordenar este país. Pero quiero volver sobre algo respecto de cómo hacerlo, Constanza. Me llamó la atención tu testimonio cuando tú decías que en algún momento me miraba al espejo y no me reconocía, como que no sabía dónde venía. Porque cuando estaba en el proceso de encontrar... Es que no tener orígenes o no ¿Cómo saber de enfren- dónde vienes es muy fuerte, es ¿Cómo muy se raro. enfrenta, Constanza? En el mismo llamado que hace Pilar a la gente que nos está viendo, si alguien está en una situación similar, ¿qué te atreverías tú a recomendar O de sea, cómo enfrentar una situación así? nosotros tratamos de hacer contención psicológica dentro de la fundación, pero como te dije, somos 10 10 voluntarias, voluntarios. en verdad no hay damos recursos. abasto con los 4.000 casos que tenemos nosotros, porque no tenemos los 50.000, pero nosotros sabemos que son 50.000 casos. 11.000 en Italia, 2.200 en Suecia, en Estados Unidos un número que no hemos Pero en logrado tu caso identificar. particular, ¿hubieras preferido que tus papás te contaran más chicas? Hoy día no, y lo digo en el libro también, porque creo que formo parte de un plan divino, entre comillas, de un destino, de Para que llegar tenía ahí. que ver. Hoy día yo estoy abocada al 100% a la fundación. Yo digo, primero la fundación y después yo. No tengo sueldo, así con eso te digo todo. O sea, yo hago malabares para terminar el mes, pero me gustaría que si hay gente que está en esto, si, como dice la Pilar, si hay gente que fue testigo, que fue azafata, que está trabajando en, no sé, en un registro o algo, Apoye. es una cadena muy larga. que hable, que nos llame, nos buscamos .org, contacto @ nos buscamos .org. Y hago un llamado de nuevo al Estado. El presidente Piñera, yo sé, le estamos pidiendo audiencia. Y yo ¿Sí? sé que me va a recibir. Por supuesto que sí. Yo sé que me va a recibir y él como un presidente Mañana. ejecutivo... Como que nos llamamos, sigamos de largo. Está que te viendo van a este recibir. programa. Tal cual. Necesitamos formar parte, que el gobierno se haga parte, Sí. el Estado se haga parte de esto. Por supuesto. Necesitamos recursos, necesitamos herramientas, necesitamos un montón de cosas. Y si hay gente que tenga mucha plata y no tenga nada que hacer con ella, también sería recibimos ideal que donaciones, la- nos encantaría, porque es una historia ¿Cómo se preciosa. comunican contigo, Constanza? Contacto @ nos buscamos .org.
así de sencillo. Y la página tenemos Facebook, Twitter, qué sé yo. En la foto que estáis viendo atrás, Nos buscamos. que ahora se fue, Me la nos acabas de buscamos. Hay un montón de fotos de chicos. Ella, mira. Ahí está. Jeremy y ella señora Blanca de Mira, Chiloé. yo quiero decirte, Eso fue lo primero que hice. yo también soy del 73. Mira. Tenemos la misma edad y después de conocerte siento que no he hecho nada realmente importante en la vida, No, excepto no. ser mamá, porque tú cruzada, a mí, que soy muy lejana a esa historia, te morís lo que me emociona. Es que a mí me emociona mal. un poco lo que me estás diciendo, porque yo lo que estoy tratando de hacer, lo que tratamos de hacer en la Fundación es devolverles esos hijos a esas madres. Esa señora Blanca, cuando yo la llamé por teléfono para decirle que se había encontrado a su hijo, me dice, no, pero imposible, así se me murió mi Juanito. Ay, Dios. ¿Cómo que se le murió? Sí, ¿dónde? En tal parte. No, es que su Juanito se llama Jeremy y vive en Utah. Y no le dijeron la verdad. Y no le dijeron la verdad. Hicimos un ADN y salió positivo y el papá... y qué Bueno, sé yo, y espero ella que no muchas Tremendo. personas se puedan encontrar, que muchos niños sean devueltos a sus padres. Desde el amor. Como Siempre dice trabajando Pilar, desde el que amor. si usted en su casa vio algo, sabe algo, póngase la mano en el corazón. Invitémoslo de nuevo. Porque puede marcar la diferencia en la vida de un niño, de un adolescente, de un adulto. Gracias, Marcial. Como siempre, gracias, Pilar. Gracias a Y ustedes. gracias, Gracias, Nico. Nico. Entonces, ahí está el Muchísimas libro. Acá Nos está buscamos. el libro que hay que leer. Y mañana venimos de nuevo, sí, mañana venimos de nuevo. Viene Marcelo Lago. Y el profesor Massa. Y el profesor Massa. Ay, Así ay. que Buena. quiero que hoy día, Estudie. llegando a la casa a las 3 de la Yo ahora mañana, me voy a estudiar. anoten un preguntario de lo que quieren No saber. quiero que me reí del señor Massa. Mañana. Muchas gracias por la sintonía. Ojalá este programa lo haya visto mucha gente. Y nosotros nos vemos mañana en un capítulo nuevo de Sigamos de Largo. Buenas Buenas noches. noches.